¿A quién le gustan de aquí las reformas de una casa? ¿Te gusta la reforma, Elena? Ya nos explicarás cuál es el secreto, ¿vale? Hay dentro de los grandes elementos que suponen un drenaje emocional enorme, después de un duelo, en las reformas de una casa, son lo que más suelen generar ansiedad y tensión en la vida. Y ahora estamos de reforma en la fachada de nuestro piso. Estamos con constantes reuniones con comunidad, con arquitectos, con constructores, los albañiles. Y aquí una de las grandes cuestiones que surgen es el factor de confianza. Depositamos nuestra confianza en que todos estos operarios, trabajadores y técnicos lleven a cabo las directrices que tienen que seguir para que eso finalmente tenga su función, ¿no? Confiar en que el constructor va a seguir fielmente las indicaciones que el arquitecto le va a dar para que todo quede bien cohesionado y que finalmente esa fachada se reconstruya. Pero nos vamos a poner en un supuesto que no quiero que se dé, ¿vale? Pero vamos a poner en un supuesto en que el arquitecto da las indicaciones, pero el constructor le dice al operario: mirad, esos materiales que pone el arquitecto, vamos a buscar unos que sean más económicos para ahorrar unos dinerillos y sacar algo más de beneficio. ¿Qué pasaría al final? Evidentemente, el trabajo terminaría mal y acabaremos mal con él. También porque empezaremos a exigir una serie de responsabilidades que no se han cumplido. Por lo tanto, estamos hablando de un constructor, un trabajador, que estaría faltando a ese compromiso de calidad al que se había comprometido y estaría haciendo un trabajo negligente. A pesar de que el arquitecto dio las indicaciones correctas, a pesar de que todo estaba bien pautado, este constructor decidió no seguir fiel a su compromiso. Y hoy no vamos a hablar de un constructor negligente, sino de una comunidad que fue negligente. Una comunidad que fue desleal y rompió el pacto que había tenido con Dios, con su Dios. Una comunidad que tuvo el privilegio de regresar del exilio, de reconstruir su templo, pero no reconstruir sus corazones para seguir consagrando su vida al pacto con su Dios. Vamos a recordar el contexto de Malaquías. Malaquías está escrito en el siglo 400-450 a.C., después de que le permitiera, bajo el imperio persa, que le permitieran regresar a reconstruir el templo, y el templo había sido reconstruido, pero la adoración a Dios se había vuelto vacía y ritualista. Ya Rubén nos habló hace 2 semanas de las consecuencias que tuvo esto, ¿no? De cómo los sacerdotes se habían corrompido, empezaron a hacer sacrificios que no agradaban a Dios, con animales mutilados, etcétera. No estaban enseñando correctamente la ley y haciendo un trabajo negligente. Y Malaquías estaba denunciando este abuso y el deterioro espiritual que estos líderes estaban predicando y estaban exponiendo. Y para eso fue enviado Malaquías, para que volvieran al pacto con Dios, para que volvieran a ese compromiso con el que Dios estableció su pueblo. Y en el texto de hoy Malaquías va a seguir con una denuncia, pero ahora va a girar su exhortación hacia el pueblo. Hace una semana vemos cómo hablaba a los líderes y ahora también habla al pueblo. Entonces esta denuncia continúa en un texto de exhortación ante esa infidelidad, y ahora está hablando a estos dos públicos, los líderes y el pueblo. Judá estaba en este momento rodeado por diferentes pueblos edomitas, amonitas, moabitas, samaritanos, árabes, y evidentemente también estaban influenciados por las autoridades persas que habían en ese momento. Y el gran problema que tuvo Israel es que estos pueblos acabaron influenciando a los judíos a nivel político, religioso, social, cultural y evidente espiritual. Y por ese motivo es lo que explica la preocupación de Malaquías por la falta de fidelidad al pacto y cómo no estaban manteniendo la pureza espiritual que era pedida para Israel. Así que nos acercamos a un texto muy complejo que toca muchos palos, en los que Malaquías va a denunciar 5 pecados en estos versículos, ¿vale?
En el versículo 11 y 12 continúa hablando de cómo han profanado ese templo, que da continuidad al texto de la semana pasada. Y en el versículo 11 también habla de cómo se estaban dando en casamiento con las hijas de un dios extraño, es decir, con mujeres que eran idólatras y que seguían a esos dioses falsos. El versículo 13 al 15 ya denuncia otro pecado, y no solamente nos habla de que se daban en casamiento, sino que también se estaban divorciando de su esposa israelita para tomar posesión de estas otras mujeres. Otro pecado, en el versículo 15, vemos que esos matrimonios con estas mujeres idólatras tenían como resultado familias que estaban creciendo fuera del pacto de Dios. La influencia educativa estaba recaída en las mujeres y eran ellas las que estaban influenciando en los hijos. Y en el versículo 16 vemos también como denuncia la violencia y el abuso en el que se estaba ejerciendo esta dimensión espiritual. No estamos hablando de una violencia física, sino un abuso espiritual para imponer todo esto. Así que estamos viendo un texto que sigue denunciando una práctica pecaminosa por parte del pueblo de Israel. Y no es una radiografía que se aleja demasiado de nuestra realidad tampoco. También hoy en día, y eso nos debe hacer reflexionar a cada uno de nosotros, tenemos que seguir reflexionando en cómo estamos siendo fieles al pacto de Dios a nivel individual, pero también a nivel comunitario. Tenemos que reflexionar en qué modelo relacional estamos cultivando cada uno de nosotros y cómo debemos caminar fieles y consagrados a un Dios de pacto. Y lo vamos a hacer en 3 puntos. Primero, vamos a hablar de la deslealtad del pueblo. En segundo, la infidelidad del pueblo. Y en tercer lugar, ese llamado a la fidelidad. Dice el versículo 10, dice: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Si hiciéramos un concurso ahora mismo, ¿vale?, sobre qué personaje histórico podemos definir como personajes que han sido fieles o infieles, leales o no leales, ¿qué diríamos? Venga, un quiz, ¿vale?, que se ha puesto de moda. Judas Iscariote. Malo, malísimo, ¿no? Venga. Luis Figo. Algunos bien, otros mal. ¿Vale? El monarca Juan Carlos I. Pedro Sánchez. Carles Puigdemont. Para algunos de vosotros, algunos podrían haber sido muy pragmáticos, que han dicho: aprovecho la oportunidad. Otros habrían sido consecuentes, es decir, a pesar de lo que me implique, lo hago. U otros directamente habrán sido desleales a sus pactos, compromisos y convicciones. ¿Cuántas veces nos hemos sentido traicionados en nuestra vida? ¿Cuál ha sido la traición más profunda que has sentido? Estoy seguro que cada uno hemos experimentado cosas distintas y de mayor o nivel de dolor. Déjame otra pregunta. ¿Has traicionado alguna vez a alguien? ¿Has traicionado alguna vez a alguien? ¿Y en alguna ocasión has sido consciente de haber pasado por encima de alguien y haber destrozado su confianza? Os tengo que confesar que yo al menos sí. Y si alguna vez lo hago con vosotros, ya os pido disculpas de antemano y me podéis dar una colleja, ¿vale? En Malaquías, en este texto de Malaquías, vamos a ver cómo se enmarca todo este concepto de deslealtad. Y cuando habla, porque la falta de lealtad es uno de los elementos principales que van a derivar y van a tener un impacto en el resto de áreas de la vida del pueblo de Israel. La idea de deslealtad que habla este pasaje se expresa a través de la raíz hebrea bagat y aparece hasta 5 veces, según la traducción 4 o 5 veces en este pasaje. Y se traduce como traicionar, ser infiel, pero especialmente ser infiel en un contexto de romper un pacto de relación o confianza con Dios. Es decir, nos indica una acción moralmente incorrecta y una ruptura de confianza plena y del compromiso de un pacto.
Tenemos que recordar que Malaquías es un libro que habla muchísimo del pacto. Así que en la vida todos tenemos un momento en los que tenemos que decidir cualquier cosa, ¿no? ¿Qué dirección tomar o a quién voy a seguir? Ya sea una amistad, ya sea una acción, como puede ser en nuestras redes sociales, ¿verdad? De me interesa seguir a esta persona o no, a un equipo de fútbol. Queremos decidir a quién seguir porque con esa persona entendemos que compartimos una serie de atributos que consideramos que nos interesan o que van a enriquecer nuestra vida. Cuando tenemos una cosmovisión, convicciones, ideales, ideas o lazos de sangre, tratamos de acercarnos a esas personas, ¿verdad?, con las que queremos compartir todo eso, pero también no solamente acercarnos, sino que buscamos algo recíproco, ¿verdad? Es decir, que eso sea también algo de ida y vuelta. Porque todos deseamos encontrar comunidades y personas que sean leales y confiables. Personas y comunidades que nos transmitan respeto, compromiso y confianza. Sin embargo, cuando mostramos toda esa confianza, todo ese amor, toda esa vulnerabilidad con otros, hay ocasiones en las que algo se rompe y nos podemos sentir traicionados y dolidos. Así que el asunto de la deslealtad, la falta de compromiso, de fidelidad, aunque es doloroso, es un asunto que ha estado muy presente a lo largo de la historia. Desde Génesis 3 vamos a estar viendo ciclos constantes de falta de lealtad, de falta de fidelidad, de falta de compromiso a Dios en primer lugar y también a otras personas. Una experiencia clara, ¿no?, fue cuando el pueblo de Israel es sacado de Egipto, llegan al monte Sinaí y cuando Dios está revelando esos mandamientos, lo primero que hace el pueblo se pone impaciente. Queremos los dioses, dame un dios, al que sea, y se pone a construir ese becerro, por ejemplo, ¿no? Así que aquí vemos en este marco cómo Malaquías nos plantea estas tres preguntas que vemos en el versículo 10. Estas tres preguntas que están apuntando al corazón de la santidad y el pacto del pueblo con Dios y entre ellos. Aquí Malaquías está planteando estas tres preguntas que lo que hace es cuestionar esa deslealtad del pueblo y lo hace en dos niveles. En primer lugar empieza con ese cuestionamiento en el nivel más vertical, pero también lo hace en ese nivel más horizontal. En primer lugar, ese reconocimiento de haber quitado, de haber roto ese compromiso con Dios. Pero cómo quitar ese compromiso con Dios tiene un impacto también en cómo lo ponemos en práctica en el nivel más horizontal de nuestras relaciones. Y en concreto, con el nivel de relación humana más profundo que pueda haber, como es el matrimonio. Cuando estoy hablando de matrimonio, ¿vale? Cuando hablo del concepto de matrimonio, lo enmarco en el modelo bíblico del matrimonio, ¿de acuerdo?, mixto entre hombre y mujer. Así que el pueblo de Dios ha sido un pueblo desleal a Él. Este pueblo había rechazado a aquel que los escogió, que los había apartado para Él, que los había elegido para disfrutar de una relación profunda y plena, pero también los sacó para que pudieran ser una comunidad transformadora, para que entre ellos pudieran ser una comunidad contracultural, una comunidad que influenciara allí a donde fueran, una comunidad que practicara la pureza y la santidad del carácter de ese Dios que los llamó. Así que Malaquías, con estas preguntas, lo que está haciendo es una evaluación del corazón de Israel para volver a enmarcarlos en su llamado a ser un pueblo santo y unido ante Dios en primer lugar y entre ellos en segundo lugar. Sin embargo, el pueblo de Israel había decidido ser leal en estos momentos a otros dioses y a otras naciones. Se habían alejado de Dios completamente, de ese Dios con el que tenían un pacto profundo para entablar pactos pecaminosos con otros. Y esto evidentemente iba a traer unas consecuencias que eran desastrosas para el pueblo. Vemos cómo practican una espiritualidad completamente distorsionada, un liderazgo espiritual de los sacerdotes y de los hombres demoníacos, matrimonio y familias disfuncionales, divorcios y rupturas tremendamente dolorosas. La influencia de estos pueblos alrededor alejaron a Judá del Dios de su pacto. La influencia de estos pueblos corrompieron el corazón de Judá. Y cuanto más fieles somos a toda esta influencia, más nos vamos alejando del corazón de Dios.
el pueblo de Israel se mantuvo fiel a toda esta influencia de los pueblos que tenían alrededor, y esa fue la consecuencia de que se fueran alejando cada vez más y más de la santidad de ese Dios en el que creían, llegando a girar su corazón completamente y volcarlo en el disfrute sin control, esa fractura relacional de unos con los otros y el desmoronamiento del matrimonio y la familia. Y esto finalmente lo que revierte de una forma muy práctica es, oye, pues ¿por qué no me puedo casar con alguien que no sea del pueblo de Dios? ¿Por qué no me puedo casar con alguien que no sea cristiano? ¿Por qué no me puedo divorciar si toda la gente se divorcia? ¿Por qué no puedo casarme con otras mujeres? ¿Por qué no puedo casarme con quien me dé la gana? ¿Por qué no? ¿Qué pasa si tengo un matrimonio con personas con visiones diferentes y mi hijo, pues ya veremos cómo lo educamos? La deslealtad del pueblo de Israel generó un nivel de toxicidad espiritual que los llevaría a prácticas contrarias a esos valores del reino de Dios y las directrices que el Dios del pacto le dio. ¿Y por qué son pertinentes también estas preguntas hoy en día para cada uno de nosotros? Pues porque nos apuntan también a evaluar nuestros corazones ante la pureza y la santidad de Dios y de su iglesia. Constantemente necesitamos recordar que nuestro corazón es una fábrica de ídolos, porque tenemos esa inercia de coger algo que es realmente bueno, reducirlo a nuestro nivel y pasarlo por nuestro filtro y darle un carácter divino. Déjame que lo pueda hacer como una ilustración que se me ha ido. Todo bien que puede, ¿no? Imaginaos que mañana vais a clase o vais al trabajo y vuestro jefe os da un folio limpio para que rellenéis un examen o un informe. Y tal cual os lo da, empezamos así. ¿Qué pasaría? ¿Qué os diría vuestro jefe? ¿Artista? No. ¿Qué pasaría? Nosotros hacemos algo así con lo que Dios nos da. El Señor nos entrega algo que es puro, nos entrega algo que es bueno, que tiene una utilidad, pero lo cogemos, lo arrugamos, lo traicionamos, lo criticamos y hacemos un uso distorsionado de ello. Por lo tanto, una iglesia que no practica el amor, el compromiso, la fidelidad, la santidad o la pureza ante Dios y entre lo uno y lo otro, es una iglesia que está evocada a la deslealtad, a la distorsión, la rebeldía y la toxicidad. Un discípulo de Jesús que no practica el amor, el compromiso, la fidelidad, la santidad o la pureza delante de Dios y lo unos con lo otro, es un discípulo que está evocado a ser desleal, estar distorsionado, rebelde y tóxico en toda su área. Así que deja de preguntarte, ¿estamos siendo leales al Dios Santo en el que creemos? ¿Estamos siendo consecuentes con los valores del reino de Dios? ¿Estamos protegiendo nuestros corazones ante la influencia de esos pueblos que hay alrededor nuestro? Jóvenes, solteros, ¿qué buscamos cuando pensamos en una persona con la que compartir la vida? ¿Siga a Jesús o siga a otros dioses de esta cultura? Adultos, casados, ¿cómo estamos siendo leales también a nuestros matrimonios o a nuestra familia? Al igual que Malaquías está denunciando aquí el pecado del pueblo de Israel en su acto, tenemos que también revisar nuestros corazones ante la denuncia que el Espíritu Santo nos pueda ir haciendo en esos recovecos en los que no estamos permitiendo que la luz y la sal del Evangelio permeen. La deslealtad del pueblo de Israel al pacto con Dios fue lo que les llevó a ese deterioro y destrucción moral y relacional de los unos con los otros. Y esto es lo que los llevó al siguiente punto. Vamos, los versículos del 11 al 16. Dice, prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hijas de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos.
y esta otra vez haréis cubrir al altar de Jehová con lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia. Vamos a quedarnos hasta aquí. Una de las características más destacadas de esta era posmoderna, en la que lo encontramos, es el relativismo. Es decir, nos machacan de que no hay nada absoluto, ¿cierto? De que nada tiene por qué perdurar, de que todo cambia. Y todo no solo cambia, sino que se debe adaptar a nuestros intereses. Y también se lo llevan al terreno de los compromisos y de las relaciones. El valor y la fuerza de las palabras es cada vez más débil y diluido. Cada vez entablamos más tipos de relaciones con un fin más bien consumista. Es decir, según nos interese esa persona, esa amistad, me acerco, una vez he recibido aquello que yo necesito, la desecho porque ya ha suplido lo que a mí me interesaba. Y esto, evidentemente, también lo trasladamos a las relaciones más profundas. En este caso, al matrimonio mixto, ¿no? Los matrimonios han dejado de verse como algo perdurable, duradero, y han empezado a verse como un compromiso que se celebra, pero que es pasajero, que es efímero. Esta semana, en el intermedio, salía uno de los periodistas a hacer preguntas a pie de calle, y las preguntas iban en base a una noticia que ha surgido de un estudio. Y es que en 2024 se ha batido un récord en divorcios en matrimonios mayores de 50 años. ¿Vale? Es decir, 2024 ha sido el récord de matrimonios que llevan casados que tienen más de 50 años, han empezado a divorciarse. Otro artículo de La Vanguardia ponía en su cabecera: más del 50% de los matrimonios en España se acaban separando según un estudio. Y continúa en el subtítulo, dice: algo más del 50% de los matrimonios se acaban separando en España según un estudio elaborado por el nombre. Y ahora detalla, dice: más de un tercio se separa antes de los 20 años de casado, 1 de cada 5 en los primeros 10 años y 1 de cada 8 lo hace en los primeros 7 años de matrimonio. Por lo tanto, a nivel social, el matrimonio ya estamos viendo que no se concibe como un pacto de vida, y mucho menos basado en un modelo de amor comprometido y sacrificial. Ya no se entiende como un pacto duradero o perdurable. El matrimonio, en el mejor de los casos, se percibe como una celebración susceptible de cambio, y el divorcio como una opción más, un mero trámite en el que lo que hay que hacer es gestionar, pues bueno, aquellas cosas en común que se han generado: la familia, la casa, el dinero, etc. Y tenemos que tener algo en cuenta. Históricamente, el sexo y el poder han estado profundamente ligados a la influencia, el control y la dinámica de las relaciones humanas. ¿Por qué? Porque crean dinámicas de atracción, de control, de entrega, entre otras cosas, evidentemente. Y en concreto, el sexo y la sensualidad han sido herramientas cuyo fin ha sido en muchísimas ocasiones conseguir influencia o manipular situaciones que evidentemente también nos llevan a la traición. Hablamos del versículo 10, ¿no?, como arrastraba los versículos previos, apuntando a esa deslealtad comunitaria que había, pero ahora está ahondando en el foco principal que el pueblo estaba cometiendo aquí, y era el pecado de divorciarse, de separarse por un lado, de casarse con mujeres idólatras, etc. Es decir, aquí está enfatizando que la infidelidad conyugal es violación del pacto con Dios y una grave traición a la voluntad de Dios en ese pacto. Dice el versículo 11 que Judá decidió rebelarse y ser infiel a tal punto de contaminar el amado santuario del Señor al casarse con mujeres que rinden culto a los ídolos. Los hombres de este Israel sucumbieron a los placeres y la sensualidad
de las mujeres de otros pueblos. Y Malaquías va a denunciar la infidelidad de Judá al casarse con mujeres que siguieran otros ritos paganos e idólatras en lugar de permanecer fieles con las mujeres de su pacto y con el Dios de su pacto. Además de romper el pacto matrimonial, estas mujeres empezaban a arrastrar a sus maridos y familias para poner en práctica todos estos rituales paganos e idólatras. Estos actos que horrorizaban a Dios no solamente lo hacían hombres laicos, también lo hacían los propios sacerdotes. El versículo 13 y 14 vemos cómo denuncia cómo las oraciones y ofrendas de los sacerdotes no estaban siendo escuchadas por Dios. Dios va a denunciar la hipocresía del pueblo al verlos llorar y clamar en el altar, a observar que Dios no les hablaba, que no les bendecía o que no respondía a sus propias oraciones. Y eso era porque Dios estaba rechazando completamente toda ofrenda o rito de un pueblo que había roto su pacto y que no se había mantenido fiel a su promesa. Y aún así dice el versículo 14, dice: más diréis, ¿por qué? Y le responde: porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ya tu compañera y la mujer de tu pacto. Malaquías hace un uso aquí muy interesante del concepto pacto, porque lo usa para enmarcar el matrimonio en el marco divino del que fue creado, y pone como ilustración el pacto de Dios con su pueblo en el Antiguo Testamento. En muy pocas ocasiones en el Antiguo Testamento se vincula el pacto matrimonial a ese pacto de Dios. Por lo tanto, lo que nos está diciendo es que el pacto del matrimonio bíblico, testificado por Dios, es una clara ilustración de la relación del pacto que Dios quiere tener entre Él y su pueblo. Ezequiel 16:8 lo explica de una forma preciosa, en ver cómo Dios concibe a su pueblo. Dice Ezequiel 16:8, dice: y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. El matrimonio, querida Iglesia, no es una construcción social que podamos ir adaptando a los tiempos o las circunstancias. El matrimonio es un don de Dios, porque Dios ama ese matrimonio, porque es un regalo e institución suya. Dios ama el matrimonio porque es una encarnación, es una manifestación clara del pacto que Dios tuvo con su pueblo. Y el matrimonio, de lo que se trata, es de compañerismo, de sacrificio, de entrega, bajo una promesa de fidelidad y compromiso, en primer lugar ante Dios y en segundo lugar hacia la persona amada. En Génesis 2, del 18 al 24, nos relata esa instauración del matrimonio y cómo ese matrimonio desde el origen, desde el principio, ya era uno de los grandes regalos comunitarios que Dios nos iba a regalar. El matrimonio es una relación triangular que da cohesión y permanencia. Si recordamos también la ilustración de Eclesiastés 4:12, ese cordón de 3 dobleces. El matrimonio, os lo digo a todos y me lo recuerdo a mí mismo, es algo demasiado serio como para jugar con él. El matrimonio es algo puro, es algo divino. Por lo tanto, esa ruptura del pacto que hace que podemos llegar a hacer es algo profundamente serio y delicado. He vivido el divorcio de amigos y de familiares cercanos y es algo terrorífico. La gravedad de un divorcio lleva dimensiones brutales. Evidentemente empieza por el agravio al cónyuge repudiado. Hay una ruptura del pacto y el compromiso adquirido delante de Dios en un pacto tan solemne y sagrado como es el pacto establecido en Sinaí, o como el nuevo pacto también establecido por Cristo en base a su cuerpo y a su sangre. Si realmente concebimos el matrimonio como esa realidad de pacto de Dios con su pueblo, de Dios en la cruz,
no se nos debería ni pasar por la cabeza la posibilidad de ser infieles a nuestra esposa y en consecuencia a Dios. Evidentemente hay un debate sobre en qué momento se puede divorciar un cristiano. En la Biblia encontramos diferentes textos en los que se habla del divorcio o en los que se puede dar el divorcio. En Deuteronomio 24, del 1 al 4, habla de un ejemplo en el que se puede dar, pero que Jesús mismo ya habló del motivo de por qué se dio. ¿Y por qué era? Por la dureza de su corazón. El divorcio no estaba concebido en el principio. Y luego hay otros textos en los que podríamos acercarnos pues por divorcio por causa de abuso sexual, o inmoralidad sexual, o también causa de abandono o abuso físico. Pues eso implicaría un debate que no vamos a tener aquí ahora. Aquí las causas por las que se están dando estos divorcios eran por causas completamente carnales, por la influencia que habían tenido en el pueblo de Israel otras culturas y el efecto de un corazón alejado de Dios por parte de cada uno de estos hombres del pueblo de Israel. Así que lo que el Señor está haciendo es denunciar a estos hombres y denunciar cómo los hombres de Israel están rompiendo su compromiso con otras mujeres, a sabiendas de saber que es una deslealtad ante Dios y ante su esposa. Los hombres están rompiendo aquí ese pacto en el nivel más vertical con Dios en primer lugar y en el nivel más horizontal. Primero están despreciando la santidad y la pureza de algo tan sagrado y divino, y en segundo lugar están rechazando y repudiando a esa mujer de su pacto. Y además añade otro componente muy bonito, que dice, cuando dice, ella es tu compañera. Este concepto es la única vez que se plantea en el marco del matrimonio aquí en el Antiguo Testamento, y la idea que hay detrás de este concepto es que tras muchos años de convivencia, la esposa es la persona que más e íntimamente conoce a su marido, la que más ha compartido con lealtad todas las circunstancias, la que mejor sabe cómo acompañarle, entenderle, reprenderlo, la que ha demostrado ser su mejor amiga. Por lo tanto, Dios está denunciando esta realidad. Estáis rompiendo, estáis traicionando, estáis siendo desleales a mí, pero también a la amistad más profunda y más sincera que se puede generar entre dos personas. Y el riesgo y la influencia que esto puede suponer en nuestro día a día es muy arriesgado. En primer lugar, porque ya lo estamos revelando contra ese Dios del pacto del que estamos hablando. Pero en segundo lugar, porque nos lleva a traicionar y generar un dolor tan profundo en otras personas que difícilmente se puede superar. Pero hay otro elemento añadido, que el divorcio o la relación con personas alejadas de Dios también tiene un impacto en nuestra familia. Actualmente estamos viendo cómo la familia está siendo una de las áreas donde más impacto está teniendo todo este proceso de secularizarnos, de alejarnos de Dios. Dice el versículo 15, nos está hablando también del impacto de la descendencia. Y es que el matrimonio debe ser también un reflejo del pacto de Cristo dentro de la familia. Porque es en los hijos donde vamos a poder verter toda esa idea del compromiso, toda esa idea de un pacto, toda esa idea de un sacrificio en el día a día. Es a través de la descendencia donde potencialmente, el Señor también puede seguir expandiendo su pueblo. Es a través de la familia donde el pueblo de Dios potencialmente puede seguir influenciando en las comunidades. Es a través de los hijos donde un colegio puede tener un punto de luz y sal durante la semana. Es a través de los hijos donde el Señor puede poner un punto de luz durante la semana en un instituto. Es a través de los hijos en la universidad, en los trabajos, donde sea. Alejarnos de Dios, romper el pacto con Dios en el matrimonio también tiene implicaciones familiares, como estamos viendo aquí. Así que animémonos a seguir cuidando y cultivando nuestro matrimonio de una forma fiel, sacrificial, incondicional y perdurable. Y aquí
hago un llamado a todos y cada uno de los que estamos aquí, pero sobre todo nos lo hacemos hacia los hombres. Cuidado en cómo nos relacionamos con el sexo opuesto. Cuidado con aquello que consumimos en nuestros ordenadores o teléfonos móviles. Cuidado en cómo miramos a personas del sexo opuesto. Porque Satanás aprovecha nuestra simpleza para desviarnos y hacernos caer en muchas áreas, pero sobre todo en todo lo relacionado con la inmoralidad sexual. Y repito, es pertinente para todos, pero especialmente para todos y cada uno de los hombres que estamos aquí. Pero hay esperanza. Vamos a continuar, ya para terminar. Ya que estamos viendo cómo hay un llamado a la fidelidad. Si digo el nombre de Sansagaz Gamgee, ¿a qué os remite? Los más jóvenes. Venga, Sansagaz, Sam, Frodo. Ay, mi madre, Elena. Tía. Venga, ¿no has visto El Señor de los Anillos? Ay, señor. Bueno, ya tenéis tarea para hacer todos esta semana en casa, ¿vale? Hay que verse la saga del Señor de los Anillos entera. Y si tenéis tiempo, la versión extendida. Solo tenéis que guardar 12 horas, ¿vale? Sam es una figura muy inspiradora que aparece en El Señor de los Anillos. Es uno de los acompañantes del protagonista de Frodo. Y a mí es una persona que me inspira. Porque es uno de esos actores secundarios que catalizan al actor principal. Es un héroe silencioso. El mismo Frodo, el protagonista de la historia, define esa frase. Dice, sin Sam no habría llegado muy lejos. Si hay alguna virtud en este personaje, es que si alguna virtud destaca en este personaje, es su lealtad inquebrantable hacia Frodo, su humildad, su sencillez, su optimismo, determinación. Si la lealtad y fidelidad de Sam, Frodo habría sido cautivado por este anillo, se habría corrompido por su poder y la Tierra Media habría sido destruida tal y como el señor malísimo Sauron quería conseguir. Seguro que os he despertado la gana de verla, ¿vale? Y este último texto para muchos comentaristas es uno de los textos más complejos, ¿vale? de toda la Biblia, pero nos vamos a centrar ya en dos exhortaciones que lanza Malaquías. Dice la segunda parte del versículo 15 y el 16, dice: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dice Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Y ya hemos hablado mucho de las consecuencias del pecado de los hombres israelitas casándose con las mujeres idólatras y las consecuencias que tenían. Y aquí hace una denuncia más. Y aquí lo que está denunciando es también el gran problema de la doble moral que en muchísimas ocasiones a las que nos enfrentamos o en las que vivimos, más que nos enfrentamos, en las que vivimos. Vemos a un pueblo que, a pesar que quería cumplir con los ritos, quería seguir mostrando sentimientos, pasión en el templo, pero sin embargo que luego en la otra parte de su vida mostraba inmoralidad, ruptura del pacto, decisiones que airaban a Dios completamente. Estaban desarrollando un abuso espiritual muy posiblemente contra su esposa y contra el pueblo para justificar toda esta serie de actos. Así que lo que está haciendo Malaquías es denunciar esa doble moral cuando intentan llevar a cabo sus intereses por encima del pacto que Dios había hecho con ellos. Y nos recuerda una última cosa: la doble moral no tiene cabida en el reino de Dios. No podemos servir a dos dioses, como ya también mismo Jesús decía en Mateo, aunque habla de la riqueza, pero también es pertinente para esta parte. Así que lo que Malaquías está haciendo aquí es desafiar la conducta y el proceder de los líderes religiosos de este momento y del pueblo. Y Malaquías está tocando directamente a la base del problema.
ante esta serie de pecados, Dios a través de Malaquías insiste en un punto, dice: guardaos en vuestro espíritu. Guardarse en vuestro espíritu. Dios está llamando a su pueblo a ser fieles. Y no solo fieles externamente, sino en lo más profundo de su ser. Que se guarden de las tentaciones, que se guarden de la influencia idólatra y que no agradan a Dios. Yo me pregunto, ¿cómo podemos guardar nuestra alma? En primer lugar, enmarcando bien nuestro corazón. Debemos depositar nuestro corazón en el lugar idóneo. Y Jesús sintetizó perfectamente los dos grandes mandamientos que son necesarios para guardar nuestra alma. Cuando le preguntan, ¿cuál es el gran mandamiento? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. También amplía Marcos. Dice, este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Un corazón guardado a Dios revierte en una vida fiel a sus pactos, en el nivel más vertical de que hablábamos, pero también en el nivel más horizontal. El llamado a la lealtad y el pacto que hace Malaquías debe ser un reactivo a los patrones sociales y culturales de ese momento, pero también de nuestro momento actual. Y no hay nada más sabio y más prudente que podamos poner en práctica en nuestra vida que ser fieles y leales a Dios y a su Iglesia. Como dice un comentarista, la gran afirmación de la Biblia es que Dios es fiel en carácter, inmutable en su poder, amor, su santidad, su gracia y en sus propósitos. La fidelidad y la lealtad son virtudes divinas que provienen de Dios y que Él desea que pongamos en práctica los unos con los otros y con Él. Este texto de Malaquías es un llamado a la fidelidad, un llamado a ser fieles a Dios, un llamado a ser fieles a nuestras relaciones, a nuestros matrimonios y a nuestra relación con otros creyentes y con cualquier persona con la que estemos. La deslealtad con otros también nos va a llevar a una deslealtad con Dios y viceversa. La deslealtad a Dios también nos va a llevar a una deslealtad a otros. Así que si creemos en un Dios que es fiel a su carácter, que cumple sus promesas y cuyo amor es inalterable, nuestros frutos deben dar a relucir esta poderosa y profunda realidad. Y qué importante es ahí mirar a Jesús para poner en práctica esta dimensión. No podemos seguir un mejor modelo de lealtad que en Cristo Jesús. El ejemplo perfecto de alguien que nos dio una promesa, de alguien que se entregó, murió y resucitó por cada uno de nosotros. Y la cruz vacía es el testimonio de que tenemos un Dios que practica la lealtad, la fidelidad y que no falla nunca ante sus promesas ni su pacto. Así que deja de preguntarte para acabar: ¿dónde está tu corazón hoy? ¿A qué eres leal? ¿A quién estás siendo leal hoy? No sé cómo venimos cada uno de nosotros en esta mañana. Lo que sí sé es que hay un trono de gracia al que nos podemos acercar, arrepentirnos y pedir restauración y una renovación ante cada una de nuestras realidades. Hebreos 4:16 nos anima a ello. Dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí, solo allí, recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos.